Buenas tardes, colegas. Ante todo, mil disculpas por estos ajustes técnicos de último momento con relación al sistema. Y en segundo lugar, agradecer su participación al presente seminario, en donde vamos a abordar el delito de defraudación tributaria. Bien, la disertación del presente seminario y los futuros que vamos a realizar se enmarcan dentro del proceso de capacitación que como integrantes del Comité de Ética y Comité de Normas Legales del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, así como del Comité Nacional de Ética y Ejercicio Profesional de la Junta de Decanos y Contadores Públicos del Perú, se viene trabajando a nivel nacional. En este marco, se van a disertar diversos temas, no solamente asociados a ejercicio profesional y ética, sino también temas especializados como el que es materia de la presente disertación. Sin mayor preámbulo, comencemos a analizar la presente sesión. Tópicos bases que vamos a abordar en la presente exposición. Primero, alcances del delito de defraudación tributaria. 2, modalidades agravadas del delito. 3, modalidades atenuadas. Y cuarto, ejercicio de la acción penal. Alcances del delito de defraudación tributaria. Lo que nos señala el artículo primero, concordante con el artículo segundo de la Ley Penal Tributaria, en principio es el tipo base que constituye el delito de defraudación tributaria. Y dentro de este marco, lo que nos señala el primer artículo de la Ley Penal Tributaria es la siguiente previsión normativa. El que, y acá hemos hecho un paréntesis a fin de señalar la expresión copulativamente, es decir, que estos tres elementos que vamos a reseñar a continuación tienen que acaecer de forma conjunta. Tienen que confluir para que puedan constituir delito. Pasemos a ver cada uno de ellos. El que, 1, en provecho propio o de un tercero. 2, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. 3, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. En esta primera parte, lo importante viene a estar dado por el segundo elemento, cuando señala la norma la conducta de valerse de cualquier artificio, engaño, astucia. Eso involucra por parte del actor, en este caso el contribuyente, el administrado, una conducta dolosa, que de por sí todos los delitos que encajan como defraudación tributaria revisten el carácter de dolosos. No existe en materia tributaria la figura del delito culposo, como sí existe en otras figuras del derecho penal en donde se admite la culpa. En el caso del derecho tributario, penal tributario, no existe la culpa. Se presume en todos los casos, sea en la modalidad agravada o en las modalidades atenuadas, el dolo. Ese es un elemento diferenciador respecto a las otras modalidades de delitos establecidas por el Código Penal. En el caso del derecho tributario, es importante señalar que la regulación en materia de delitos se encuentra prevista no en el Código Penal, sino en una ley especial. ¿Cuál es esa ley especial? La Ley Penal Tributaria. Entonces, para cerrar la idea, el segundo elemento que hace referencia a la utilización de artificios, engaño, astucia, ardid, implícitamente está reconociendo que la conducta del contribuyente es una conducta dolosa, que tiene pleno conocimiento de que su accionar involucra que él está
incurriendo en la comisión de un delito, y que como consecuencia de lo cual dejará de pagar en todo o en parte los tributos que establezcan las leyes. Ahora, a raíz de esta premisa, ¿cómo se puede materializar este dejar de pagar en todo o en parte? Existen dos preceptos o dos modalidades, por llamarlo de algún modo, previstas en el artículo primero de la Ley Penal Tributaria. ¿Y en qué consisten estas conductas? La primera de ellas está asociada al ocultamiento de bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos falsos para anular o reducir el tributo. Y la segunda de ellas es no entregar redenciones o percepciones dentro del plazo. Entonces, ¿cómo debemos leer? Esto segundo, el ocultar y el no entregar, está previsto en el artículo segundo de la Ley Penal Tributaria como una modalidad del delito establecido en el artículo primero, que es la parte donde está el corchete en rojo referenciado en la presente lámina. Lo que nos dice el artículo primero y segundo de la Ley Penal Tributaria es que aquel contribuyente que actúa bajo estas tres conductas, bajo estos tres preceptos, es decir, en provecho propio o tercero, con dolo, y como consecuencia de eso deja de pagar en toda en parte tributos, ¿mediante qué mecanismos? Mediante el ocultamiento de bienes, ingresos, rentas, o el no entregar las retenciones o percepciones dentro del plazo establecido por ley, constituye una modalidad de delito tributario que bajo la Ley Penal Tributaria está sancionada con una pena de 5 a 8 años. Hay penas accesorias. Acá, para efectos de la presente exposición, hemos señalado las penas privativas de libertad. No obstante, debemos precisar de que adicionalmente a estas penas, la Ley Penal Tributaria establecen otras adicionales, como por ejemplo la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o ejercicio profesional o el pago de días multa. ¿De acuerdo? Pero por la gravedad hemos hecho referencia a la pena privativa de libertad. Es decir, entre cuántos años puede oscilar la pena de cárcel en términos sencillos. En este caso, la pena oscilaría entre 5 a 8 años. Modalidades agravadas. ¿Por qué llamamos modalidades agravadas? Porque en todos los casos, las penas son superiores a 4 años. Y lo que nos dicta la práctica en materia jurisprudencial, judicial, es decir, cuando existe una sentencia por parte del Poder Judicial, normalmente, cuando la sentencia es igual o mayor a 4 años, el juez dicta una sentencia efectiva, es decir, privativa de libertad. Si la previsión de años de la pena es menor a 4 años, como lo vamos a ver en las modalidades atenuadas, el juez tiene la facultad de dictar pena suspendida bajo determinadas conductas que deben ser observadas, reglas de conducta que deben ser observadas por los contribuyentes. Por ejemplo, ir semanalmente a firmar, en fin, otros mecanismos de control. Bien. Las agravadas, ¿por qué nominamos así?
En breve síntesis, porque las penas superan los 4 años y es más que seguro que el contribuyente va a tener una pena efectiva de restricción de libertad personal. Es decir, va a ir a la cárcel. Volviendo a esta lámina, ¿cuáles son las modalidades agravadas que prevé la ley penal tributaria? En principio, lo que hemos expuesto en la lámina anterior. ¿Por qué? Porque la pena oscila entre 5 a 8 años. O sea, la pena va a ser efectiva, no va a ser suspendida. En segundo lugar, cuando el contribuyente obtiene a través de simulación de hechos, y acá la norma no habla de simulación total de hechos, simplemente simulación, con lo cual se entiende que es simulación total o parcial, porque la norma no ha hecho diferencia del carácter de la simulación. Y que a través de esta simulación, el contribuyente ha obtenido o ha hecho ver a la administración que goza de una exoneración, una inafectación, un beneficio o incentivo tributario, ha solicitado reintegros, ha hecho ver que tendría derecho a saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones. Si todos estos hechos que están acá enumerados de la letra A a la H, el contribuyente ha incurrido en alguno o varios de ellos a través de simulación de hechos y con pleno conocimiento de que su conducta es consciente, esa conducta es sancionada penalmente, con una pena, como lo señala en el extremo derecho, que oscilará entre 8 a 12 años. Como ven, la pena es más gravosa al tipo penal establecido en la lámina anterior, en donde la pena oscilaba entre 5 a 8 años. En este caso es 8 a 12 años. Una tercera modalidad agravada lo constituye cuando el contribuyente simule o provoque estados de insolvencia patrimonial con la única finalidad de evadir o no cumplir con el pago de los impuestos. Si este aparente estado de insolvencia, la administración logra acreditar de que fue simulada exclusivamente con la finalidad de no pagar los impuestos, el contribuyente será pasible de que en la vía judicial se le imponga una pena de 8 a 12 años. Pena efectiva. Sigamos. Una cuarta modalidad agravada tiene que ver con la siguiente conducta. El que confeccione, obtenga, venda o facilite a cualquier título. ¿Y a qué nos referimos con cualquier título? ¿A título oneroso o a título gratuito? ¿Qué documentos? Comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito. A fin de cometer, o sea, el o posibilitar la comisión del delito, es decir, facilitar que otra persona cometa el delito, en este caso, la pena aplicable será o oscilará entre 5 a 8 años de pena privativa de libertad. Al superar los 4 años, queda claro que la pena será efectiva, es decir, ir a la cárcel.
Un quinto tipo de modalidad agravada del delito de defraudación tributaria tiene que ver con el tipo previsto en la lámina primera. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Si un contribuyente, en provecho propio o un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo en parte los tributos que establecen las leyes para ocultar bienes, ingresos, rentas, o no entregar retenciones o percepciones. Pero, además de toda esa previsión normativa del artículo primero, se utiliza a una o más personas naturales o jurídicas interpuestas. Eso quiere decir, el término interpuesto quiere decir para ocultar a la verdadera persona que está detrás. Ejemplo, testaferros. O el tributo a pagar es mayor a 100 UITs en un periodo de 12 meses o un ejercicio gravable. O cuando el agente, el actor, el contribuyente, el administrado, forme parte de una organización criminal. Si acontecen estos supuestos que están reseñados con una viñeta roja, de forma adicional al tipo base señalado en el artículo primero de la Ley Penal Tributaria, la pena oscilará entre 8 a 12 años de cárcel. Con lo cual estamos hablando de pena efectiva. Ahora bien, así como la Ley Penal Tributaria ha previsto modalidades más gravosas, modalidades agravadas, también ha previsto modalidades atenuadas. ¿Y por qué llamamos atenuadas? Porque la pena, como podrán apreciar en la parte inferior de la diapositiva, es menor. Oscila entre 2 a 5 años. Con lo cual, en la práctica, si se dicta una pena de 2, de 3 o hasta de 4 años, esta podría tener el carácter de pena suspendida, con lo cual no iría a la cárcel. Evidentemente se establecerían reglas de conducta y las demás sanciones que hablábamos al inicio, por ejemplo, inhabilitación, el pago de días multa, bueno, en fin. Pero no se le priva efectivamente de su libertad personal, salvo que se lo condene por una pena mayor a 4 años. 4 años, 6 meses, 4 años, 1 mes, o 5 años, que es el tope, en cuyo caso directamente se va a la cárcel. Por eso se denomina pena atenuada. En los demás casos habíamos visto que la pena menor no bajaba de 5 años, con lo cual en todos los casos había pena efectiva. En estos supuestos, los 3 señalados en la presente diapositiva, como puede haber pena efectiva o como puede no haberla. Probablemente no la haya, porque el rango abarca de 2 a 5 años. Dependerá de cada caso en particular. Pero veamos cuáles son esas modalidades. Primero, aquel contribuyente que estando obligado a llevar libros y registros, 1, incumple totalmente dicha obligación, o no anota actos, operaciones e ingresos que tengan incidencia
posterior para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tercero, anote en cuentas, asientos, cantidades o información falsa que evidentemente va a distorsionar el control a cargo de la administración. Y cuarto, destruya en todo o en parte, porque la norma no hace distinción, libros y o registros o documentos relacionados. ¿Qué documentos relacionados? Por ejemplo, comprobantes de pago. Si incurre en alguna de estas conductas y evidentemente ello lo ha efectuado no por negligencia, no por falta de diligencia, sino con dolo, y hago énfasis en esa figura, el dolo, o sea, pleno conocimiento de causa, el contribuyente habrá incurrido en delito de defraudación tributaria bajo esta modalidad. Vayamos a la segunda. Esta se encuentra relacionada cuando el contribuyente proporciona información falsa en el RUC. ¿Pero con qué fin? La norma condiciona. No es solamente proporcionar información falsa a sabiendas de, no. La ley penal tributaria ha restringido a qué aspectos se encuentran vinculados el proporcionamiento de información falsa cuando el contribuyente se inscribe en el RUC o hace alguna modificación de datos en el RUC. ¿Cuáles son esos aspectos vinculados? A fin de obtener autorización para emitir comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito. Esto quiere decir que si el contribuyente proporcionó información inexacta, falsa, en el RUC, únicamente, repito, únicamente para obtener comprobantes de pago, guías y notas contables, y esa información es falsa, acaecido ese supuesto, habrá acontecido el delito de defraudación tributaria bajo esta modalidad. Por último, tenemos un tercer supuesto de modalidad atenuada. Y este se encuentra referido a cuando se almacena bienes para su distribución, comercialización, transferencia o similares, pero en lugares no declarados. ¿Qué lugares? Domicilio fiscal o establecimientos anexos, llámese almacenes, por ejemplo. Entonces, si es que este almacenamiento de bienes para posterior distribución, comercialización, se efectúa en lugares que la administración tributaria desconoce por causas imputables al contribuyente porque no cumplió con informar en su momento, y a sabiendas que con ese no cumplir con informar iba a evadir el control de la administración, el contribuyente habrá incurrido en delito de defraudación tributaria. La pena, en cualquiera de estos tres o en cualquiera de estas tres modalidades, oscila entre 2 a 5 años de pena privativa de libertad.
Por último, ejercicio de la acción penal. ¿A qué se refiere el ejercicio de la acción penal? Cuando hablamos de la comisión de un delito, en principio, el único autorizado, la única entidad autorizada para formalizar una denuncia ante el Poder Judicial es el Ministerio Público o la Fiscalía, es lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo toma conocimiento el Ministerio Público de una probable comisión de un delito? A través de una denuncia de cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, o de repente el Ministerio Público de oficio, es decir, por iniciativa propia, al tomar conocimiento de la comisión de un probable delito en general, no solamente tributario, cualquier delito, de oficio puede iniciar las acciones de investigación respectivas a fin de verificar si existen indicios razonables para que pueda formalizar una denuncia. En breve síntesis. Para el caso del derecho tributario, el ejercicio de la acción penal es similar. Como señalamos en la diapositiva, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el único facultado para ejercitar la acción. Pero, ¿qué nos dice la ley penal tributaria? Un tratamiento especial en materia de impuestos. No obstante, la condición es: perfecto, tú, Ministerio Público, eres el titular de la acción. En un delito de defraudación tributaria, ¿quién es la parte agraviada? El Estado. La parte imputada, el agente que cometió el delito. ¿De acuerdo? Bien. Lo que establece la ley penal tributaria es: perfecto, tú, Ministerio Público, eres el titular de la acción, lo reconozco. ¿Estás facultado para ejercitar la acción y formalizar la denuncia? Sí. Pero en materia tributaria, solamente podrás formalizar denuncia si es que la solicitud se le efectúa el órgano administrador de tributos. En el caso de tributos internos, lo constituye o aduaneros, lo constituye la SUNAT. Si la SUNAT no solicita al Ministerio Público o a la Fiscalía que investigue y o se formalice denuncia contra el contribuyente X por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria bajo determinada modalidad, simplemente el Ministerio Público no puede investigar ni formalizar denuncia. ¿Por qué? Porque esa prerrogativa, por la misma ley, ha sido otorgada a la SUNAT. Es decir, si la SUNAT no lo solicita al Ministerio Público, el Ministerio Público no puede denunciar por la comisión de un aparente delito, por la probable comisión de un delito. Es una restricción establecida para efectos tributarios. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué pasa si yo, Juan Pérez, tomo conocimiento de la comisión de un delito tributario y voy directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, y presento mi denuncia contra el señor
Pedro Pérez. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que sí. No hay ningún impedimento. Pero ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? ¿Qué es lo que va a hacer la Fiscalía? Simplemente correr traslado a la administración para que tome las acciones y una vez que termine las acciones que la administración tributaria estime pertinentes, informe al Ministerio Público si esa denuncia formulada por el señor Juancito Pérez procede o no procede. Si procede en opinión de la SUNAT, la SUNAT formalizará la solicitud, valga la redundancia, solicitando al Ministerio Público formalice denuncia contra el señor Pedro Pérez por la comisión de un delito tributario. Así es como funciona el mecanismo de ejercicio de acción penal. Bien. Esto en breve síntesis, lo desarrollado por la Ley Penal Tributaria. Evidentemente la ley contiene con mayor detalle la tipificación de los delitos, propio de una regulación normativa, más aún cuando hablamos de temas penales donde tiene que ser la tipificación muy pulcra para no afectar el derecho de defensa, el principio de legalidad que prima en estos temas como el penal, y que básicamente el contenido es básicamente normativo, básicamente legal. Para efectos de disposición lo hemos hecho en términos didácticos. Veamos algunas consultas que efectúan colegas. Buenas tardes. El hecho de no pagar, por ejemplo, la ONP o las retenciones de quinta categoría en el plazo establecido, ¿implicaría haber cometido delito tributario? A ver, bajo la premisa que formula el colega, la consulta, se cumpliría un elemento. ¿Cuál es el elemento? No cumplir con el pago de los tributos retenidos y o percibidos. Pero no basta. Hasta ahí, simplemente el contribuyente habría incurrido en una infracción administrativa, pasible de una sanción. ¿Qué sanción? Probablemente multa. Tal cual está planteada la consulta. Pero si ese no pago del tributo retenido y o percibido, el contribuyente o el agente retenedor o perceptor no lo efectuó a sabiendas, o sea, con dolo, o sea, quiso apropiarse 2, 3, 4, 5 meses o nunca lo pagó, pero a sabiendas de que debiendo pagar no cumplió con pagar, actuó con dolo, en ese caso sí habría incurrido en delito tributario. Este segundo elemento es netamente subjetivo. ¿Y quién es el encargado de probar? El Ministerio Público, que va a ser respaldado por la previa fiscalización de SUNAT, porque como hemos señalado hace un momento, si bien el Ministerio Público es el titular de la acción, pero no puede ejercer la formalización de la denuncia si es que SUNAT no se lo peticiona. Entonces SUNAT tendrá que acreditar que en ese no pago el contribuyente actuó con dolo, que a sabiendas, valiéndose de ardid, valiéndose de astucia, de engaños, etcétera, como lo explicamos en la primera diapositiva, el contribuyente no cumplió con su obligación tributaria. Segundo caso. Las modalidades agravadas solo alcanzan al representante legal o en todo caso existiría algún alcance también a los profesionales contables. ¿Podría exponernos algún ejemplo que conozca de esto?
Sí, en realidad, al momento de la tipificación de las conductas por parte de la ley penal tributaria, la tipificación no excluye a los profesionales contables. Es más, es bastante probable que haya habido contubernio, connivencia entre la plana directiva y la plana contable. Porque la plana contable es básicamente la que a nivel operativo plasma el tratamiento de las operaciones. Es la que a nivel operativo decidirá si determinadas operaciones las registra o no las registra, en fin. O de repente, en reuniones con la plana directiva, por instrucción de la plana directiva, para evadir impuestos, harán simulaciones de hechos, de situaciones, de pronto, para hacer ver de que gozan de un mayor crédito fiscal, un mayor saldo a favor, un derecho a reintegro tributario, etc. Respondiendo a la pregunta, los profesionales contables no se encuentran excluidos de los alcances de la ley penal tributaria. Es decir, pueden también ser sancionados en el marco de la aplicación de la ley. ¿Algún ejemplo? Bueno, en los medios de comunicación, que yo recuerde, salió el caso de una empresa de retail arequipeña, de capitales arequipeños, no puedo mencionar el nombre, que sí, la sentencia fue condenatoria, ¿no? Y regularizó un importe importante de los tributos dejados de pagar. Como esos en Arequipa, han habido como cerca de 14 casos aproximadamente de éxito en la acreditación de la comisión del delito de defraudación tributaria. Una tercera consulta. En su experiencia, ¿conoce usted de un hecho real en que SUNAT haya solicitado al Ministerio Público el ejercicio de acción penal a algún administrado? ¿Podría comentárnosla, por favor? Si la inquietud es, a ver, vamos a volver a leer la pregunta. En su experiencia, ¿conoce usted de un hecho real en que SUNAT haya solicitado al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal? Lo que estoy entendiendo hasta acá es para que el Ministerio Público ejerza la acción penal. Cuando dice a algún administrado, si lo que quiere decir el colega es a fin de que impute la comisión de un delito tributario incurrido por un administrado, si he conocido de esos casos, por supuesto, y es un poquito, va en correlación al ejemplo que puse en el caso anterior. Denuncias por defraudación tributaria y o aduanera se están tramitando varias, diría yo, decenas acá en Arequipa. Y casos de éxito hemos tenido, como decía yo, juntando ya tributos internos y aduaneros en varias decenas de casos de éxito en Arequipa. Evidentemente, como decíamos en la última diapositiva, el único que puede ejercer la acción penal, es decir, formalizar la denuncia ante el Poder Judicial, es el Ministerio Público. La SUNAT no puede formalizar o denunciar ante el Poder Judicial directamente a un contribuyente por la comisión de un delito. No.
Lo único que puede hacer SUNAT es, en el caso de que verifique la presunta comisión de un delito, hacerlo de conocimiento del Ministerio Público para que formalice denuncia, investigue y, de ser el caso, formalice denuncia. Ese es el mecanismo. ¿Y ante quién va a formalizar la denuncia? La Fiscalía, ante el Poder Judicial. Bien. Una consulta adicional. En el mercado laboral, lo que es cierto es que algunos socios, gerentes, dueños, son los que proporcionan la documentación para su procesamiento. Sin embargo, cuando contabilidad lo observa dichos documentos, los socios, gerentes, exigen y ordenan se registre bajo su responsabilidad. ¿Cómo debería ser la actitud de los profesionales contables ante estas circunstancias? Muy simple. Por una cuestión de ética profesional, denunciar esta probable modalidad de evasión o elusión ante la administración tributaria, porque esto puede ser en materia tributaria del gobierno central o en materia tributaria municipal, por ejemplo. Eso es lo primero que tendrían que hacer. Y segundo, evaluar su permanencia en la empresa, porque si es que el socio gerente o el directivo en general condiciona su estadía en la empresa a que proceda de acuerdo a este accionar inidóneo, habría que evaluar por parte del contador que evalúe tal vez alejarse de la empresa, ¿no? Pero eso ya es una decisión de carácter personalísima del contador, del especialista. ¿Por qué? Porque está frente a una conducta que podría devenir en delito tributario y en donde podría, y abro siempre en condicional porque esto siempre va a ser materia de investigación, podría complicarle y comprender al contador dentro de la figura delictiva diseñada por los directivos. Eso ya pasará por consideraciones, una decisión de tipo personal por parte del contador o por parte del especialista. Bien, si tuvieran alguna inquietud adicional, bueno, el colega Torres agradece, yo más bien le agradezco a él su importante participación, muy ilustrativa para todos los colegas y compartirlo acá en la presente exposición. No habiendo más, al menos acá en el chat que tengo, eh, inquietudes, sí, efectivamente, no tengo mayores inquietudes. Bueno, estaríamos dando por concluida la presente exposición, no sin antes agradecer este tiempo que han tenido a bien para poder participar de la presente sesión y esperando volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.